Ahora de algo que ha venido siendo noticia en los últimos días por la creciente tensión conforme se acerca un momento muy importante que se producirá mañana en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Economía del Congreso. Se va a aprobar muy probablemente lo que queda de la Ley de Economía Sostenible. Y dentro de esa ley hay un apartado que se ha dado a llamar la Ley Sinde a propósito de la posibilidad de cerrar determinadas páginas web que permiten la descarga de contenidos que están protegidos por derechos de autor. Esto ha movilizado a miles de internautas en España durante las últimas horas. Lo han hecho a través de páginas web como estas, en las que se podía ver este rótulo, en el que decían que si se aprobaba esa ley, la Ley Sinde, estas páginas desaparecerían de Internet y ya no se podrían utilizar por parte de los internautas. Mucha gente, miles de internautas, han, entre comillas, bombardeado durante la tarde de hoy las páginas web de varios partidos políticos. El PSOE, que ha podido sobrevivir bastante bien a ese bombardeo. Cosa distinta ha ocurrido, por ejemplo, con el Partido Popular, que quizás no estaban tan preparados para algo así, o el Partido Nacionalista Vasco, o Convergencia y Unión, también la página web del Congreso de los Diputados. Esta descarga de miles de internautas que protestan por la posibilidad de que mañana se apruebe esa llamada Ley Sinde. Por su parte, quienes la defienden también lo hacen a través de Internet, en otras páginas web, en la que, por ejemplo, aquí se dice esta distribuidora desaparecerá y 12 personas se irán a la calle en breve si no se aprueba con urgencia una ley que les proteja de las descargas ilegales, que consideran ilegales en Internet. ¿Qué opina el Gobierno? Pues esto que van a escuchar en boca de la ministra de Cultura, la señora González Sinde. Cualquier producto que se vende, que se expende, que genera una actividad económica, pues tiene que respetar a todos los trabajadores que viven y que participan de esa cadena de valor, no tiene más trascendencia. Quizá hay quienes están intentando confundir a la opinión pública hablando de libertad de expresión, que no tiene absolutamente nada que ver con este asunto. Esto opina el Gobierno. ¿Qué opina uno de los representantes de aquellos que están en contra de la Ley Sinde? Pues opina esto. Esto es una disposición final segunda que se introduce en una ley de economía sostenible por culpa, o sea, gracias a las presiones de la industria, a través de Ángeles González Sinde, que no es realmente pues, una ministra enormemente cuestionada, que tiene todo tipo de conflictos de intereses, introduce esto aquí y además ahora ni siquiera llega a pleno, es decir, ni siquiera los grupos parlamentarios lo discuten en un pleno, sino que se mete a través de una comisión donde 8 diputados deciden que esto efectivamente tiene padrinos y se bautiza. Esto es una auténtica barbaridad. Y por la otra parte, hemos escuchado también la opinión de un representante de los autodenominados creadores que piden que se les respete a través de Internet. Escuchen. Si ese texto sufriera modificaciones sustanciales o no fuera aprobado, nuestra coalición abandonaría el modelo que hasta el momento presente hemos defendido en España, que significa actuar exclusivamente contra las páginas web, y solicitaríamos en la Unión Europea que el procedimiento que se aplicara en España fuese el mismo que se ha aprobado o parecido en Francia o en el Reino Unido, que incluye, además de las páginas web, a los usuarios. Pues esto es lo que se va a debatir y eventualmente a votar mañana en el Congreso de los Diputados, ya decimos, con una gran polémica que ha quedado clarísima, esa polémica a través de Internet durante los últimos días, con muchas protestas, también algunos apoyos a esa ley que hemos escuchado defender a uno de los creadores, también a la ministra, y estar en contra a uno de los que está en contra, como hemos visto, participante de esas manifestaciones a través de Internet de quienes están en contra de la Ley Sinde. Quiero conocer la opinión de la mesa sobre ese asunto tan polémico que viene ya de bastante atrás, pero que mañana se tiene que sustanciar de alguna manera en el Congreso de los Diputados. A mí me parece un tema más difícil que el de la reforma de las pensiones, la verdad. Y creo que el Gobierno también en esto tiene que saber cargarse de razón, ¿no? Es decir, convencer de lo que tiene que hacer. Y ¿Consideras que hasta ahora ha conseguido convencer en estos meses? Pues me parece que no, me parece que en absoluto. Y la verdad que el paso que se pretende en cuanto a que una comisión con competencia legislativa plena pueda tomar medidas coercitivas o de cierre de espacios, pues tiene la suficiente entidad como para pasar por otros filtros. Yo creo que al respecto debería existir un debate con la importancia que creo que tiene, general, en la que participaran todos los sectores afectados, a través de comisiones parlamentarias que ya se han hecho y que desembocara en un pleno. Es decir, que no va a haber, en principio. Pero una comisión específica incluso se ha hecho aquí sobre los incendios forestales o sobre la violencia en el fútbol. ¿Cuánto más
respecto de un tema social tan candente. Y la verdad, yo no comparto al 100% la expresión esa de que no se le pueden poner puertas al campo. Hombre, el campo también se puede roturar. De manera que es verdad que habrá que hacer algún tipo de medida que proteja a los creadores, pero no por la puerta falsa. Más opiniones. Sí, porque lo que no vale de nada son las medidas coercitivas. Por mucho que digan que van a cerrar páginas web, pues habrá otras, porque es verdad. Bueno, lo de las puertas del campo que dices tú, pero vamos, aquí el campo es bastante abierto. Y por otro lado, hay que distinguir la piratería de lo que es una filosofía de la comunidad, de la libertad de usos comunes de determinados productos. Eso no está garantizado. Es decir, ahí están los derechos de los autores y después el derecho de acceder. Lo que no se puede hacer es hacerlo, como decía Enrique Dans, por la puerta trasera, metiéndolo y sin debate. Y además amenazando con un cierre que no va a ser posible. No van a poder aplicar. El problema del gobierno es que no lo va a poder aplicar. Yo creo que aun convencido de la necesidad de regular las descargas, que yo creo que eso en general está aceptado, yo creo que el gobierno aquí ha hecho una cierta dejación de su papel, que es provocar un debate en un tema tan popular, no coger esa fórmula que solamente es aceptable para leyes de amplísimo consenso. Esto es un tema muy popular, porque además los debates aclaran las cosas, y aquí en esta ley hay cosas que no están muy claras, ¿no? O sea, va a ser una comisión... Ha preferido no abrir mucho debate porque es un debate que difícilmente podía ganar ante la opinión pública. Bien, pero al mismo tiempo que hace eso, le ha dado un protagonismo y una autoridad. Vamos a ver, yo creo que no es de recibo que el representante de los creadores, Aldo Alcese, diga: y si se aprueba esto bien, y si no, pues nosotros ahora lo que vamos a pedir va a ser una ley todavía más coercitiva, que va a ir contra las personas. Mire, usted es representante de unos intereses, pero se le ha dado ese protagonismo y esa autoridad que yo creo que no les corresponde, y que el gobierno debería de haber planteado este tema, como también por otro lado ha hecho con otros asuntos, más buscando el debate, ¿no? ¿Qué pensáis que va a pasar mañana en el Congreso, en esa comisión de Economía donde se va a debatir este asunto? ¿Qué apoyos puede tener el gobierno? ¿Se puede todavía encontrar espacio para que haya un acuerdo entre más partidos, no solamente entre el gobierno y sus socios? Es probable, porque aquí puede haber negociaciones más abiertas y, bueno, cambios, ¿no?, de apoyos de una cosa respecto de otra. Pero yo diría que mañana no es el punto y final de ningún debate. Es decir, ocurra lo que ocurra respecto de esta iniciativa, el debate seguirá abierto y probablemente, como decía Consuelo, pues el gobierno tenga que afinar mucho más, porque tampoco desde el punto de vista tecnológico se puede solucionar de un plumazo. Deberían de retirar la propuesta mañana. El gobierno debería retirar esa propuesta, reabrir... Escuchando a la ministra hoy no parecía que estuviera a punto de hacerlo. No, porque la van a sacar. La van a sacar, porque me parece, vamos, que entra dentro de los pactos que tienen de legislatura. Yo creo que esto está aprobado, está aprobado ya, y que el gobierno va a encontrar suficiente apoyo. Algunos políticos han ido cambiando en todo este proceso de posición. Por otro lado, no hay también que olvidar cómo también se ha filtrado que desde Estados Unidos se había presionado un poco al gobierno para sacar cuanto antes esta ley, además en los términos en los que sin duda para mí se va a aprobar mañana. Pues mañana lo veremos y mañana lo comentaremos, porque hay que esperar ahora a saber exactamente cuáles son los términos que se van a aprobar mañana en el Congreso de los Diputados, en esa Comisión de Economía. Sabremos ya el texto exacto que pasa a votación y que eventualmente es aprobado o no por el Congreso de los Diputados. Lo comentaremos aquí en La Noche en 24 horas, y ahora lo que vamos a hacer es conocer el contenido de los periódicos de mañana, que ya los tiene encima de